¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos nuevamente, el Núcleo Mujeres Conciencia del Partido Comunista, para ofrecerles en esta ocasión un conversatorio que es sumamente interesante, pero también nos va a aportar seguramente una conciencia diferente, porque la modalidad que les vamos a presentar en esta ocasión son dos testimonios de dos mujeres, dos madres migrantes, ¿no? Que se tuvieron que desprender de su familia, de sus seres más queridos, como sus hijos, por ejemplo, para poder en aras de darles una vida mejor, pues cruzar esas fronteras y sobre todo sortear todos los obstáculos que esto implica para poder dar educación, comida, alimentación. Y bueno, ya sabemos, de alguna manera tenemos información por ahí, pero escuchar de viva voz sus testimonios seguramente nos va a dejar una gran lección. Agradezco mucho la asistencia a quienes nos acompañan aquí para empezar vamos a empezar con este conversatorio que tenemos pues como compañera del núcleo a Dolores Unzueta. Ella nos va a dar un marco general, un contexto, nos va a contextualizar el tema para que posteriormente pues entremos de lleno a escuchar a esas dos madres que vienen con el corazón en la mano a compartirnos esto. Muchas gracias por su asistencia. Adelante, Dolores. Vamos a hablar sobre los derechos humanos y los desafíos de las madres migrantes en el marco del Día de las Madres. Entonces, empezamos a ver el papel de ser madres en contextos de movilidad humana. Esto implica pues todas las mujeres que van y vienen en el territorio mexicano. Pero básicamente cuando las mujeres salen de sus lugares de origen, en muchas ocasiones se embarazan, maternando en el trayecto. Llegan a la frontera norte de México, cruzan la frontera por el río, por el desierto, y se establecen en otro país también, normalmente en Estados Unidos, luchando para vencer obstáculos en el camino y soñando con una vida mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Esas son como las cosas que las impulsan. Pero también pueden ser madres que ya traen a sus hijos y a sus hijas con ellas y salen de sus comunidades por diferentes tipos de violencia, amenazas del crimen organizado o ya sea también por violencia familiar. Pueden ser madres mexicanas de diferentes estados de la República, de Michoacán, de Oaxaca, de Zacatecas, de Guerrero, de Chiapas, Puebla, y muchas de ellas de culturas originarias, como la cultura náhuatl, zapoteca, mije, tojolabal, o también pueden ser madres migrantes de otros países, como Colombia, Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala o Venezuela. Estas madres que son de otros países, sus hijos que ellas vienen en trayecto, vienen embarazadas y nacen en México. Y a veces cuentan con una pareja, pero en ocasiones se vuelven madres migrantes solteras por la violencia que les genera también la propia pareja. Y ello implica enfrentar una vida más difícil, pues hay que encontrar trabajo, darles de comer a las hijas y a los hijos y tratar de no pasar hambres. Ese es un reto muy grande para las mujeres migrantes que vienen de otros países. Todas ellas regularmente llegan a albergues fronterizos o en ciudades de la República Mexicana, en donde encuentran cierto alivio a estas necesidades. Y también las iglesias tienen espacios muy importantes para la atención para madres migrantes. Enfrentan la pobreza, la incertidumbre, el sufrimiento para lograr sus sueños de encontrar un buen lugar donde sus hijos tengan un futuro, una vivienda, trabajo y alimentos. Las madres migrantes en este sentido se encuentran ante varias barreras. La violencia de la pareja por ejercer control, esa es una violencia que nos encontramos de manera reiterada. La omisión de las autoridades también en temas de identidad, donde ellas no cuentan con sus documentos y muchas ocasiones no pueden evitar una situación irregular.
porque no les expiden los documentos que ellas están solicitando también como refugiadas o como en asilo. Cuentan también con escasas redes sociales, porque están saliendo de su lugar de origen, entonces ya sus redes que tenían ya no son las mismas, ah, ya no son a veces confiables. Y están enfrentando también en muchas ocasiones la sustracción de sus hijas y de sus hijos, y eso las priva de la necesaria convivencia. Todo lo anterior habla de la violación a los derechos humanos de las mujeres, de las mujeres y de las madres migrantes, lo cual es más agudo en este proceso de migración. La necesidad de las mamás, de las madres de migrar para encontrar mejores trabajos, la feminización de la demanda del trabajo en Estados Unidos, la migración de mujeres jóvenes, solteras, la necesidad de seguir a la pareja y de dejar a los hijos, ha propiciado una mayor integración de las madres migrantes a las corrientes migratorias. Este es un cambio muy importante y muy interesante que estamos observando ahora. Las madres migrantes suelen sufrir la separación de sus familias, ya sea que sufran violencia de deportación o de retorno forzado, y no logran volver a unir a sus familias, o viven separadas de sus hijas y de sus hijos por tiempos muy largos. Eh, Estos procesos implican abogados, implican procesos muy costosos, difíciles de resolver. También se enfrentan a los juicios sociales, nos dice una autora, María da Gloria, sobre la madre migrante a quien le atribuyen un considerable grado de egoísmo o de irresponsabilidad al descuidar o deshacerse de sus hijos para poder migrar. Agregan una dosis de ansiedad y de depresión, aun cuando su viaje sea para acompañar o encontrarse con su pareja en función de un proyecto familiar, básicamente de reunificación familiar. Aquí entran los que se quedan con las hijas y con los hijos, o sea, las abuelas y los abuelos, que son piezas esenciales también de la cadena emotiva, en donde vamos a ver solidaridad, vamos a ver amor, pero también vamos a ver conflictos. Muchas abuelas asumen la responsabilidad de la crianza de los nietos debido al aumento de la migración de las mujeres que ya tienen hijos. A pesar de la responsabilidad que esto conlleva, ellas lo hacen, y esto puede acarrear para la madre migrante la pérdida de la cercanía y de la convivencia con sus hijas y con sus hijos, quienes reconocen más a la abuela como madre que a la propia madre biológica. Existen también padecimientos muy reconocidos en estos procesos para las madres migrantes y migrantes en general, que tienen que ver con las pérdidas de la familia, pérdidas de los seres queridos, la cultura, pérdida de la tierra, el estatus social que tenían en su país, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos para la integridad física. Esas son 7 pérdidas que amenazan su equilibrio en tierras extrañas. Nos encontramos ante el síndrome, le llaman de Ulises, que nos habla de la soledad, el fracaso del proyecto migratorio, la lucha por la supervivencia y el miedo, todo generado por fuerzas externas que escapan a su control. Por ello se vuelve tan difícil la migración, porque afecta física y emocionalmente a quien decide migrar. Los procesos migratorios nos muestran en ese sentido la gran necesidad de hacer cambios en la legislación de los países, no solo de México, sino de los países por los que está haciéndose este corredor migratorio, porque el incremento del número de mujeres en la migración y de madres migrantes y de familias enteras se reporta ser más de la mitad de las personas que migran de estos países. Existe mucha variación en los datos. Se estima que el número de mujeres va de 2.5 millones de mujeres a 5.2 millones de ellas. De estas mujeres, el 70% son madres, nos dice Elvira Arellano, por ejemplo.
que es defensora de derechos migrantes, muchas de ellas con hijos nacidos en Estados Unidos, y nos cuenta que en 2006, con mujeres organizadas, hicieron una huelga de hambre contra la deportación, porque eso implicaba la separación de las familias. Esto lo hizo en Estados Unidos y denuncia que muchas madres sufren violencia laboral, sexual y psicológica. De ahí surgió el movimiento de Ciudades Santuario, porque ella se refugió en una iglesia en Chicago para no ser deportada. Ese fue un movimiento muy, muy importante, y aún se conservan las ciudades santuario, esas ciudades que están dándole la cabida y el albergue a las personas migrantes de cualquier nacionalidad. La migración es un fenómeno social al que en los últimos años se integraron las mujeres, nos dice Patricia Bañuelos. Las mujeres que se van sufren agresiones, violaciones y vejaciones de los llamados polleros. Ese es como el primer riesgo y el primer peligro que tienen las mujeres cuando deciden salir de sus lugares de origen, como también de los mismos compañeros, de sus mismos acompañantes, porque en su mayoría son hombres. Además de que en ocasiones también son secuestradas por tratantes de blancas para prostituirlas, o por el crimen organizado. O sea, hay muchos riesgos, muchos peligros en esa decisión de salir de sus lugares de origen. Esta es una lucha que enfrentan muchas mujeres, la falta de acceso a la justicia, y sin embargo, unirse con otras madres migrantes les da esperanza. Aunque los procesos son individuales, no se encuentran solas ni aisladas, y pueden aprender unas de otras y de los procesos de todas ellas. O sea, compartir todas sus experiencias y asumir que tienen derechos en ese estatus. Derecho de las madres migrantes, que nunca los pierden, porque son derechos humanos que no se pierden. Derecho a tener una vida digna, derecho a la identidad, derecho a la convivencia con sus hijas y con sus hijos, derecho a la justicia, derecho a un trato respetuoso por parte de cualquier autoridad, ya sea mexicana o extranjera, sin discriminarlas por ser madres migrantes. Derecho al trabajo, un trabajo digno, y a una vida con derechos económicos, sociales y culturales. Y saber que pueden exigir y ejercer sus derechos en cualquier lugar que se encuentren. En nuestra sociedad, sabemos, en este capitalismo del bienestar, en la que predomina el poder y el dominio todavía del más fuerte sobre el más débil, se requiere impulsar de manera organizada políticas de protección hacia las madres migrantes, aquí y allá, para evitar y erradicar la violación a los derechos humanos de las madres migrantes. Y en realidad nos encontramos ante un corredor muy grande eh, desde América, toda América Latina, donde todas las mujeres tienen estos mismos problemas de barreras y de riesgos y peligros. Y en ese sentido, las mujeres y madres migrantes deberían estar protegidas por una ley internacional que no existe. Entonces, pues en ese sentido, nosotras, como todavía no conocemos todas las estadísticas latinoamericanas, vamos a centrarnos en el tema mexicano, y por eso le pedimos ahora a nuestra compañera Yolanda Barahona que nos pueda platicar un poco de ella. Yolanda Barahona Palacios, ella es líder de una organización de madres migrantes. Ella ahora vive en San Diego, California. En muchos años estuvo viviendo en México y en Tijuana, pero migró desde 1997 y ahora ya tiene residencia en Estados Unidos. Ella tiene hijos mexicanos, pero ya en un proceso también de doble nacionalidad. Entonces, Yolanda, si nos pudieras platicar un poco de lo que ha sido tu recorrido en lograr los derechos de las madres migrantes, cómo te ha ido,
¿Cuáles fueron tus sueños? ¿Cuáles fueron tus impulsos que te llevaron a estar en ese sector de madres migrantes? Sí, Dolores, gracias. Hola a todos, todas, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Barona. Soy directora de un grupo de mujeres deportadas inmigrantes llamado Dreamers Moms Estados Unidos Tijuana. El Estados Unidos Tijuana es porque, pues bueno, se me vino a la mente que en Estados Unidos estaban nuestros hijos y en Tijuana es donde surgió la primera agrupación. Tenemos agrupaciones en diferentes partes de la República y ahora ya hay también parte de Dreamers Moms aquí dentro de Estados Unidos. Fui una mamá migrante en 1997, como ya mencionó Dolores, y pues bueno, estaba escuchando que mucha gente dice que somos egoístas, que dejamos a los hijos, que nos vamos, pero yo creo que nadie sabe lo fuerte que es decirle adiós a tus hermanos, a tu madre, a tu familia y tener que emigrar en busca de una vida diferente, buscando un futuro mejor para tus hijos. Y pues bueno, yo con una carrera universitaria, yo soy administradora de empresas, tuve que venir a Estados Unidos, empecé en un taco shop, así le llaman aquí, a un lugar donde venden burritos y tacos y todo ese tipo de cosas. Después estuve trabajando de mesera, después tuve la fortuna de ser administradora de 2 tiendas de comida rápida también. Ahí empezó mi, mi sueño americano. Ahí fue donde despunté económicamente, donde pude pues darle esa vida que soñaba para mis hijos, pero siempre con el estatus irregular, como ya mencionó Dolores, y pues siempre tratando de llevar una vida tranquila, una vida ah, pues ahora sí como de bajo perfil para no dejarte notar tanto en los lugares, porque pues bueno, hace tantos años que yo migré, en la ciudad donde yo vine había mucho árabe, mucho mexicano, entonces me acomodé en esa ciudad porque sentí que había caído así como en blandito, ¿no? Estuve viviendo aquí, uno de mis hijos se hizo ciudadano americano, se nacionalizó, pero después vino mi deportación. Cuando a mí me deportan, empecé a darme cuenta de lo cruel, de lo ruin que pueden llegar a ser ah, muchas personas, especialmente en los centros de detención, donde te tratan como si fueras una delincuente, donde a mí me tocó un trato espantoso porque yo no quería firmar mi salida. Les cuento que, bueno, me desnudaron por completo, me quitaron toda la ropa en el centro de detención un 31 de diciembre de 2010. Hacía un frío espantoso, aparte el cuartito donde te meten a pensar muy bien si quieres firmar o no, está una temperatura que entre el miedo, el frío, la zozobra, tiemblas como si fueras un recién nacido. Y para mí eso fue una violación a mis derechos humanos, a mi persona, a mi cuerpo, a mi mente, el verme desnuda frente a los agentes de migración que me querían forzar a firmar. Total que no firmé y de la garita de Tecate me trasladan, ya me he visto, me ponen unas esposas, me torcieron los brazos horrible porque ya la garita de Tecate la iban a cerrar porque no deportan a mujeres ya a medianoche. Me pasan de la garita de Tecate a la garita de San Isidro, iba esposada con un brazo que ya iba torcido, mi hombro ya iba dislocado y yo les pedía por favor que me quitaran las esposas porque me dolía horrible. Me dijeron que me callara, que yo no tenía derecho a hablar, que no tenía derecho a nada. Llego a la garita de San Isidro, por donde cruzan miles de personas todos los días. Obviamente yo fui como el centro de atracción en ese momento, al ser bajada de una patrulla y cruzar entre algunos carros que estaban cerca de la entrada. Yo sentía como que todo el mundo me estaba volteando a ver, cuando yo creo que eso es algo muy común ahora de ver en la garita de San Isidro. Llego, me sueltan las esposas y mi hombro cae. El brazo ya, el hombro iba dislocado
Entro pensando en un corredor, que yo era la única persona que estaba ahí, la única mujer, pero cuando me dicen siéntate y espera, empiezo a escuchar que unos niños lloraban y por instinto, ese instinto maternal que tenemos me hizo levantarme y no pedir permiso y me fui a donde se oían el llanto de los niños y había un cuarto semioscuro con juguetes y mesitas con colores, tapetitos, pues como si fuera un jardín de niños. Y ahí había varios niños, no eran muchos, pero sí eran varios llorando. Habían sido separados de sus madres porque no podían estar con ellas. Y ahí fue donde a mí se me abrió el piso, sentí que me hundí y en ese momento supe que no iba a volver a ver a mis hijos. Cuando me di cuenta que había unos niños tratados de esa manera, pues qué iba a esperar de los míos, que ni siquiera eran ciudadanos norteamericanos y que habían quedado en Estados Unidos lejos de mí, una hija adolescente y un hijo que apenas se había convertido en adulto dentro de Estados Unidos. Gracias a eso es que mi hija logra quedarse con él y pues bueno, eso para mí fue como un alivio, pero yo no sabía que iba a tardar 13 años en volverlos a ver. Yo no sabía que iba a pasar por todo lo que pasé, que iba a tener que ver todo lo que vi, otro abuso, otro acoso que sufrimos las mujeres cuando salimos con una bolsita como de estraza, donde meten tus anillos, tu celular, tus pocas pertenencias y te la dan al salir y ahí están como esperándote los acosadores, los depredadores, los traficantes de blancas, diciéndote, ofreciéndote, quieres un hotel, quieres ir a tomar un café, quieres un pollero, te ofrecen como si fuera ahí una tienda donde tú escoges supuestamente lo que tú quieres. Algunas mujeres sí se han ido con ellos, han caído en la trampa de o te ofrecen un teléfono, ¿quieres hablarle a tus familiares? Das un número, hablas, cuelgas y después, ¿qué hacen cuando entregas el teléfono? Empieza la extorsión a tu familia, porque es un proceso en el que tú no sabes qué hacer, no tienes ya crédito de este lado, empieza el sufrimiento de esa desesperación que a veces las obliga a tomar esa clase de decisiones donde mujeres han caído en las barras y no han podido salir de ahí. Mujeres que se han perdido y que jamás hemos vuelto a saber de ellas. Y bueno, yo a todos les decía, no quiero, no quiero, no quiero, porque pues algo dentro de mí me decía que todo estaba mal. Pero desde el momento en que tú sales marcada con esa bolsa que te da migración como un sello de, como si te aventaran a la boca de los leones, a los perros que tienen hambre, desde ahí ellos saben que te van a identificar afuera cuando tú vas saliendo por esa garita. Después, con el paso de los años, logro organizarme con mujeres que estaban en mi misma situación, empiezan las llamadas a los éxodos de centroamericanos, primero fueron haitianos que llegaron a Tijuana y estábamos organizadas, semi organizadas, nos tocó recibir a más de 7,000 personas, era un mundo de personas que en su mayoría eran haitianos de color negro, gente que para nosotros era muy diferente, con culturas muy diferentes y que los estábamos abrazando porque nosotras ya sabíamos lo que era migrar. Después vienen la oleada de centroamericanos, de muchas mujeres que cuentan sus historias, que me tocó llorar con madres con mujeres que decían, me quitaron los zapatos, me quitaron mis identificaciones, en la cara de madres violaban a sus niñas, ellas tenían que ver lo que estaban haciendo y se tenían que quedar calladas porque ya tenían sus identificaciones, sus teléfonos, sabían cómo localizar a sus familiares exactamente en El Salvador, en Guatemala, en, en muchos lugares. Yo te puedo decir que ahorita, a pesar de tantos años, que ya son 15, casi 16, yo me sigo poniendo chinita de mi cuerpo cada que platico de nuevo esta historia, porque créanme que no solamente es migrar, no es el egoísmo de decir,
no puedo con mis hijos, se los dejo a mi mamá, a mi hermana, a mi tía y ya me voy. Es una decisión que si no la pensamos bien y si no concientizamos a nuestra comunidad en México, a esas madres desesperadas, yo en este momento les diría que no migren, que no vengan, que es muy difícil conseguir un estatus migratorio acá adentro. Mucha gente te dice, y después de tantos años, ¿por qué no arreglaste tu estatus migratorio? Simple y sencillamente porque no hay vías, no hay maneras, no nos dan oportunidad. No importa que como mucha gente dice, es que yo pago impuestos, todo el mundo los paga, los norteamericanos también. Eso no es un atenuante para migración, es muy difícil. Sí hay maneras, pero muchas mujeres vienen casadas, muchas mujeres vienen con hijos. Es muy difícil arreglar un estatus migratorio. A mí el sueño americano se me convirtió en una pesadilla. Pasaron muchas cosas acá adentro que pues no quiero contar porque no quiero volver a revivir esas cosas espantosas. Lo único que les puedo decir es que aquí adentro te, te amenazan, si no saben que no tienes estatus, te dicen que van a llamar a migración, la gente te ve así como medio rarita, siempre está la discriminación por tu color de piel. Lo bueno que yo digo es que a los mexicanos nos enseñaron a levantar la barbita y caminar con los hombros hacia atrás, que era lo que yo hacía cuando andaba en la calle, porque yo no, esa era como mi posición para no permitirle a nadie que abusara de mí. eh, Hay muchas cosas que yo creo que ustedes ya saben, hay muchas cosas que faltan por contar. Ahora los lugares santuarios ya no se respetan, ya no, desafortunadamente ya entra migración, ya sacan a la gente de ahí, toda la lucha que hizo Elvira Arellano, que han hecho otras mujeres, que ha hecho Dolores Huerta, que han hecho ustedes, que he hecho yo, que han hecho mis compañeras, sí ha dado frutos, pero hay muchísimo trabajo por hacer. Yo la Yo, vamos a tener que parar ahí un sí, poquito. yo lo único que Eh, les quiero decir es que vamos a no vengan. regresar. Ujú. Vamos a escuchar a Atsi y después regresamos para escuchar las preguntas de las compañeras y tienes 10 Perfecto, minutos más. ¿Ok? perfecto. Atsi, bienvenida. Qué bueno que estás por aquí. Atsi, ¿me escuchas? Atsi Rodríguez, ¿y estás? Bueno, Atsi es también una madre migrante. Am, a ella también le vamos a agradecer mucho que nos cuente su historia. Ella vivió en Virginia eh, y es originaria de Chiapas. Ella migró desde 1998 y después regresó a México. Aquí pudo terminar su educación. Ella hizo su maestría en antropología y también tiene estudios sobre la migración. Ella, perdón, ya me hice bolas, ella tiene una licenciatura en sociología, bueno, pero tú ahorita nos corriges. Y también tiene una hija y un hijo mexicanos, y entonces ella nos va a platicar en 15 minutos también sobre su experiencia. Eh, Adelante, Atsi, bienvenida. Hola, muchas gracias. Perdón por no prender la cámara, pero todavía estoy, perdón por la tardanza, todavía estoy manejando, pero ya estoy casi por llegar. Ajá. Ahorita conecto mi cámara. Sí, soy antropóloga social, eh, y pues les quiero comentar que mi vida como migrante empezó desde muy chica. Soy también migrante interna, ¿no? Del país. Y ya, y bien como dices, en el año 98 empecé a migrar como parte de mi formación. De, soy la primera en mi familia que terminé una carrera universitaria, y el tema de migración me llegó por... Yo quería estudiar política en mi carrera de antropología, pero dentro de la universidad el tema de la migración me llegó
por azares de la vida y fui siguiendo a las personas migrantes hacia Estados Unidos, porque pues así me llevó la vida y así fui a dar a Estados Unidos. Y al principio, pues migré, ¿no? Con una visa que me dieron por un mes, ¿no? Bueno, por unos meses y entré legalmente a Estados Unidos. Entré por California, una persona migrante. Yo fui siguiendo a las personas de San Juan Mixtepec, ¿no? De Oaxaca, que son unas personas mixtecas que pues migran o sea, la comunidad entra fácilmente, ya le sabe por dónde, casi es un ritual de paso, ¿no? Entrar, entonces me apoyaron. Y después de eso seguí yendo a Estados Unidos y viviendo y trabajando como todas las personas migrantes, con otro nombre, en los lugares donde se trabaja, ¿no? Con otra identidad, etcétera. Y viendo, ¿no? Toda la situación. Y el tema que yo siempre busqué y que yo siempre, por el cual me interesé, es cómo resolvemos las personas migrantes la cuestión de la educación. Porque pensé que era importante para muchas personas que las siguientes generaciones estudiaran. Para muchas personas migrantes pensábamos, ¿no? Yo pensaba que les interesaba, yo escuchaba a muchas personas, mi hijo, mi hija, tienes que terminar de estudiar para que no seas como yo, para que no tengas una vida como yo, ¿no? Pero sí descubrí que, que, que muchas personas que han migrado, después no les interesaba, incluso decían que pues ya es que estaban allá, ¿no? Ya que tenían, por ejemplo, que trabajaban yo terminé llegando a Virginia, aunque entré por California, tenía que encontrarme con personas en Florida, y cuando en Florida, y cuando yo iba a viajar para allá, me dijeron, no, ya nos movimos, ¿no? Ya no estamos allá, entonces terminé llegando a Virginia, y ahí en Virginia ya es donde siempre he viajado, porque ahí me gustó, y y ahí siempre está, ahí siempre me fui. Y empecé a ver que a la gente que allá trabaja mucho en el pollo, ¿no? En fábricas de pollo, pues decían, bueno, ahora ya no nos interesa mucho que nuestros hijos e hijas pues estudien. Si los mandamos a la escuela es porque es obligatorio, y pues ya tenemos resuelto el asunto del trabajo, y y ya pues van a la escuela, pero en cuanto puedan, se pueden meter al pollo, ¿no? O a lo que sea, y ya, y pues ya, ¿no? También encontré otros problemas, otras formas de pensar, otras situaciones que las personas viven, en el sentido de que cuando están viviendo ya ahí, pues tratan de mandar dinero a México, y tratan de trabajar mucho, 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 y para juntar dinero, a veces con la idea de regresar un día a México, ¿no? A sus pueblos, a sus ciudades, y que pues al final ya no, ya no regresan, porque ya sus hijos o hijas ya nacieron allá, y, y pues ya, ¿no? Como que eso se va quedando muy lejano, y bueno, empiezan a generarse otros problemas. Y yo, pues, por ejemplo, mi hijo allá estudió, y bueno, también viví esa otra parte de la problemática educativa. Eh, y bueno, no sé, ¿qué más?
contar. Pues eso, como platícanos cuál es la realidad de las madres migrantes que deciden salir de sus lugares de origen para enfrentarse a nuevas realidades, ¿no? Eh, Nos decía Elvira Arellano precisamente que hay más de 2 millones de mujeres que de ellas el 70% son madres migrantes con hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces, toda esta es una realidad muy diferente a la que vivimos aquí. Entonces, las madres migrantes tienen esa característica que tienen que enfrentar muchos bloqueos, tienen que enfrentar muchos retos y lo que queremos es que nos platiques esta parte donde tú ya nos estás diciendo, bueno, yo fui allá, mis hijos nacieron aquí, pero me los llevé, te los llevaste para allá, estudiaron, regresaron, ¿qué más pasó? Sí, yo estuve yendo y viniendo. Es también bueno, hay varios tópicos interesantes de la educación, por ejemplo, ¿no? Eh, Uno de los problemas, por ejemplo, de las personas que migran en cuestión de educación es que se enfrentan a la situación de los papeles diferentes, ¿no? Que cuando vienen aquí no les aceptan, que allá no hay tanto burocracia, ¿no? Y que tienen que llegar, que tienen que hacer un montón de trámites que allá no existen para que acá puedan sus hijos e hijas estudiar, el cambio de la currícula, queda aparte de lo que yo trataba de estudiar, de cómo construimos la educación en dos países diferentes, con historias diferentes, con cuando nos cambiamos de un país a otro y cómo las familias tratan de construir la educación para sus hijos e hijas en dos países, ¿no? Eso es un tema bastante interesante. Pero eso es cuando realmente las madres, y porque son las madres las que luego se preocupan por eso, no los padres, ¿no? Hacen todos los trámites ante la SEP, ante las instancias adecuadas para hacer eso. Eso me parece interesante. Pero otra parte interesante o que vi es, o que yo vi es, con respecto a lo que decías, y que me dolía mucho, por ejemplo, es cuando vi muchas mamás que en los trabajos, ¿no? En los restaurantes, yo trabajé en restaurantes casi siempre, luchaban mucho, ¿no? Trabajaban mucho, muchas horas, y habían dejado a sus hijos o hijas en México. Y aunque les dolía mucho, ¿no? Había como se crea como un desapego, ¿no? Como hola, bueno, como se crea como un vacío en ellas, ¿no? Como sí, como un vacío en el sentido de un vacío que se llena con mucho trabajo para poder acercarse a sus hijos o a sus hijas. Porque lo que tenemos es el trabajo, ¿no? El poder, o sea, yo me vine aquí para darles una mejor calidad de vida allá, ¿no? Y cuando dices, oye, pero pues platícame más, a veces, pues mejor no hablemos de eso, ¿no? E incluso en las casas, ¿no? También este rollo de que en las casas a veces hay los hijos, las hijas a veces ya hablan solo inglés, ¿no? Y las madres, ¿no? Ya solo hablan español y luego ya no queremos hablar, o sea, ya hay como
hay un alejamiento, ¿no? Entre las generaciones porque unas hablan español y les contestan en inglés, ¿no? Existen un montón de fenómenos, realmente existen muchos fenómenos que existen, se dan alrededor de la migración de todos los tipos, ¿no? O sea, ahorita lo que yo escuchaba que estaban diciendo, pues son otros, ¿no? Porque uno tiene que ver con la economía, otro tiene que ver con la vida diaria, ¿no? O cómo luchas por sobrevivir. No sé, por ejemplo, me acuerdo de una mujer con la que yo vivía y como hay mujeres que su lucha es el manejar, ¿no? Su gran logro de las mujeres es el poder manejar en automático, ¿no? Poder manejar un vehículo automático, ¿no? El hecho o poder manejar un vehículo automático dentro de la ciudad. No manejan en carretera, pero ya manejan dentro de la ciudad. Y esos son grandes logros, ¿no? Para las mujeres. O el poder, a lo mejor no aprenden inglés, pero aprenden a manejar, aprenden a moverse, aprenden a ser independientes. Y van viviendo el día a día en circunstancias muy complicadas, ¿no? Muy difíciles y, 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 y van creando redes, ¿no? Para poder sobrevivir pues a las situaciones que se van presentando, ¿no? Porque es importante el crear redes porque no sabes pues lo que puede pasar y es- ante las crisis que se van generando según como venga eh, la siguiente presidencia, ¿no? Si viene muy agresiva contra la migración, contra las personas migrantes, si va a haber o no, o contra el Estado, porque hay situaciones estatales, ¿no? Incluso, o hasta de condado, ¿no? Hay personas que van muy agresivas. Entonces, yo creo que la situación que viven las madres, pues, pues es multifacética. Para mí, yo en el sentido de los retos educativos, por ejemplo, bueno, que es lo que yo viví. Me acuerdo mucho de otra mamá que de verdad se sentaba con su hija y había estudiado hasta tercero de primaria, ella, hasta tercero de primaria. Ella, o sea, yo vi mamás que de plano se enojaban con sus hijos, le decía, háblame en español, ¿no? Se enojaba. Pero había otra mamá que se sentaba con su hija y le decía, a ver, léeme, ¿no? Para ayudarle en la escuela, o sea, era su manera de apoyarla en la escuela y la hija le leía en inglés, le pasaba así el libro y la verdad no le estaba leyendo nada, ¿no? O sea, no lo leía, pero pues ella no lo sabía, pero de alguna manera hacía su esfuerzo para sentarse con ella y ayudarla, aunque la niña no le estaba leyendo, estaba contándole lo que veía en el libro según las imágenes, pero imagínate el reto, ¿no? De ella ayudarle en la escuela a su hija en Estados Unidos, ¿no? En inglés, además. Ok. Sí. Pues muchas gracias, Atsi. Miren, esta fue como la parte de la presentación de ustedes ante el grupo sobre estas realidades que viven las madres migrantes. Y aquí nada más quiero anotar varios datos que encontré de la Unidad de Política Migratoria, que hay en 2024, de enero a diciembre, hay mujeres devueltas, o sea, mujeres deportadas. Así se entiende
el cuadro estadístico dice mujeres devueltas, pero son las mujeres deportadas. Hay 46,944 mexicanas el año pasado, de enero a diciembre del 24. Y también en 24 hay, de enero a junio, mujeres en situación irregular, identificadas como mujeres que vienen en tránsito, 227,848. O sea, de todas esas, claro que una parte importante son madres migrantes, como ya nos los decía Elvira Arellano. Entonces, pues ahora esta es como la parte donde les vamos a dar la palabra a las personas que están con nosotras en este chat, si quieren hacer alguna pregunta. Y aquí tenemos tanto para Yolanda como para Atsi, esta reflexión de cuál es la nueva realidad para las mujeres migrantes, ahora que existen muchas mujeres que van en este corredor migrante, y cuáles son como los retos más importantes. Si ellas en sus reflexiones finales quisieran hablarnos sobre esto, sobre los retos y las realidades de las madres, aunque ya nos han platicado de su propia realidad, lo que ellas vivieron en Estados Unidos y de regreso, de ida y de regreso. Entonces ahí lo dejaríamos, no sé si hubieran preguntas para ellas. Creo que Rosy estaba aquí ayudándome con la conducción, ¿no? Bueno, no se ve ninguna manita levantada. No sabe ninguna manera. Está preguntando Dolores, compañeras, ¿quién quiere hacer alguna pregunta a las compañeras que nos acaban de compartir su testimonio, A nuestras invitadas. nuestras invitadas? Ajá, ¿O les está pasando lo que a mí, que estoy impactadísima, sí. ¿no? Sí, seguro que sí. Realmente creo que son situaciones que hasta que no las escuchas de viva voz, ¿no? Te las imaginas, pero escucharlas de viva voz realmente, pues sí llegan a las fibras más profundas, ¿no? Lo que me llama la atención y que se me hace muy rico de esta conversación es las vivencias de cada madre, ¿no? Tan diferentes pero tan comunes. No sé si me explique, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, me parece que cada una, ¿no? Con su propia vivencia, pues nos han dejado claro cuál es la situación que vivieron ellas, pero que es la de millones y miles de mujeres, ¿no? Entonces, a ver, compañeras, quien haya salido de su impacto. Está Redmi Norte 11, levantando la manita, y Salomé y alguien de un iPhone. A ver, Perdón, Bueno, María a mí no Elena. me aparecen. Ah, ya te Redmi vi, Salomé, Norte ya te 11. vi, Salomé. María Elena Sal- soy yo y no sé quién está en como iPhone. sí. ¿Quién es iPhone? Soy yo, Olga Rivera. Ok. Ah, Olga, ok. Entonces sería Salomé, enseguida, Redmi. ¿quién? ¿Eh? Redmi primero. Redmi Ajá, primero levantó la No, sí, mano. está Ah, María ok. Elena, Salomé y Olga, en ese orden. Remy, Salomé y Olga. Adelante, Remy. Es María Elena Ortega, nuestra camarada de Zacatecas. Ah, Gracias. Bueno, es una experiencia muy interesante este formato de trabajo. En Zacatecas, en la universidad, tenemos compañeras, Atsi y compañera Yolanda. Pues es uno de los estados, como ustedes bien saben, de alto índice de migración. Y y bueno, sí es muy diferente este formato porque cifras van, estadísticas van, etcétera, pero yo quiero confesar que este formato de trabajo del día de hoy
en el cual contamos con la narrativa de sus historias de vida de una manera muy sucinta, pues nos genera un alto aprendizaje. Al menos a mí me genera una situación muy interesante de aproximarme a entender. Claro, no es así tan sencillo. Estos contextos de vida que ustedes nos hicieron favor de compartirnos. Entonces, pues primero, gracias por este liderazgo y esta decisión de compartirlo. Igual a nuestra compañera Dolores por los contextos que nos ha generado. Y bueno, entre estas tres compañeras, yo tengo algunas inquietudes. ¿Cómo es la forma en que a través de estas coordinaciones que nos platicaba la primera ponente, Yolanda. Yolanda Verona, ¿sí? Ujú. De que están organizadas y el trabajo de las redes y estos esfuerzos y cómo inciden en las entidades federativas en los estados de la República de México o ante otros organismos internacionales en materia de derechos humanos para exigir pues el alto y la reparación a las violaciones a derechos humanos que nos han compartido. Y bueno, como está de moda esta situación de que para todo se hace padrones, listados, compañeras, hay un listado, por las cifras que nos daba la maestra Dolores, hay un padrón de compañeras que han sido deportadas, que han sido regresadas o como el concepto que les quieran dar, en el Estado mexicano y y qué políticas, bueno, aparte de diagnosticar, ¿verdad? ¿Qué políticas o acciones, cuando menos, políticas públicas, se implementan desde los organismos autónomos encargados de los derechos humanos y desde las propias entidades federativas? Porque sospecho que como en todos los áreas donde estamos las mujeres, que estamos en todas, sigue siendo invisibilizado el problema que las compañeras nos han compartido. Si a ellos les va como en feria en el asunto de las mujeres madres, y bueno, qué decir ya todo de un mínimo de sistema de cuidados para las migrantes, etcétera, las relaciones, los afectos. Yo ahí como que estoy impactada, ojalá haya podido armar las ideas, pero sintetizando, si hay un padrón, cómo ellas se dirigen como redes a la exigencia de sus derechos, porque creo que están invisibilizadas totalmente como es el sistema patriarcal y neoliberal, ¿no? Y bueno, agradecer sus respuestas y manifestarles mi admiración, mi cariño y mi respeto y de alguna manera aquí compartir con todas, porque el tema tiene que ver con que no están solas, ¿verdad? Y pues gracias por la escucha. Salomé, creo que sigues tú. Sí, sí voy yo, ¿verdad, Rosy? Sí, Gracias. Bueno, yo sí estoy muy impactada, como bien dice Rosy, eh, lejos, mucho, pero muy lejos de pensar o de juzgar siquiera. Jamás se me ocurriría pensar que hay quien pudiera pensar que son eh, egoístas,
¿no? Creo que al contrario, se van por razones que obligan a buscar un bienestar de la familia. Se me va a quebrar la voz, no puede ser. Ay, perdón. Se van porque justo pensando en la familia, ¿no? O sea, yo sí pienso que para ir a enfrentar las cosas que nos han contado aquí, no puede haber una pizca de egoísmo. Tal vez sí, sacrificio, que es una palabra que a mí nunca me ha gustado, pero creo que en este caso aplica, y, y preocupación por la familia, porque me parece que justamente es el motor que hace que las madres seamos capaces de separarnos de nuestra familia para buscarles un mejor futuro, para buscarles mejor bienestar. Eh, ¿Qué es exactamente lo que orilla a ir a enfrentar una situación como la que nos están mostrando aquí? Por supuesto que no quiero entrar en detalles si ustedes no. Pero hasta dónde, les quería preguntar de qué parte porque creo que se me pasó que estuve escuchando. ¿A qué extremo hay que llegar para pensar en ir a enfrentar circunstancias de este tipo? Y la de los 64,000 pesos. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer desde aquí? Decía Marilena que están invisibilizadas, y la verdad es que pensamos y decimos, ay, sí, qué feo, pero nada más, hasta ahí llegamos, ¿no? Nosotros, bueno, como organización política, decidimos hacer este conversatorio justamente para darle un matiz distinto al famoso 10 de mayo, ¿no? Al famoso Día de la Madre Abnegada, Sacrificada, a la que le cantamos las mañanitas con Pedro Infante, el ramo de rosas y los bombones, ¿no? No es cierto, no es solamente la mamacita que nos ha cubierto con sus mimos y con sus cobijas, sino hay que ver esta realidad que estamos enfrentando y qué se puede hacer desde aquí. Hasta ahí lo dejaría porque es muy conmovedor sus testimonios. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Olga, ¿verdad? Sí, Seguiría. Rosy, gracias. Bueno, pues gracias a las tres por compartir toda esta reflexión en torno al sufrimiento y al valor, que serían las dos características, digamos, que yo resaltaría. Tengo algunas preguntitas. Por supuesto, felicitar este esfuerzo organizativo para hacerle frente a todos los atropellos que sufren las madres migrantes. La duda es, ¿qué actividades organizan para apoyar a las nuevas mujeres que van llegando, a las mujeres migrantes? Una segunda pregunta, si tienen algún apoyo económico, ¿qué tipo de financiamiento? Porque ahora sí que no es solamente de deseo, ¿verdad? Se tiene que contar con recursos. Y una tercera, en el caso, este gobierno decimos que es un gobierno progresista. Este gobierno, el gobierno mexicano, está respetando los derechos humanos. Solamente, muchas gracias. Pues no sé quién de las dos compañeras quisiera contestar estas preguntas. Rosy, María ¿por qué Elena. Lucy levantó la mano? ¿Quién? Lucy. Ay, a mí no me aparecen las manitas. No, no se Lucy. ve la manita de Lucy. Lucy, ¿quieres hablar? Sí, una disculpa por error, creí que ya iba a hablar y la quité. Bueno, yo nada más lo que quiero decir, sí me quedé impactada, me quedé con un nudo en la garganta, porque por mi trabajo yo visité muchísimas comunidades del estado de Zacatecas, y en los primeros años de mi trabajo en campo, los que no estaban eran los hombres. Se hablaba de que eran comunidades de mujeres y niños y viejos, ancianas y ancianos. Pero con el paso del tiempo, creo yo que el que se fueran los hombres no era suficiente.
Entonces tuvieron que empezar a irse las mujeres y se volvieron comunidades de niños y viejos, de abuelas, abuelos y niños, y adolescentes que a los 14, 15, 16 años ya estaban buscando la manera de irse. Pero sí me tocó ver las condiciones tan extremas de pobreza, donde llegas y de veras que no hay ni agua. Entonces, sí te pones en los zapatos y dices, bueno, ¿yo qué haría? ¿Estoy con ellos o les doy de comer para que sobrevivan? Busco la manera de que tengan algo que llevarse a la boca. Entonces, quien dice que quien pudiera hablar de egoísmo, creo que es, está totalmente ajeno a una vida de tragedia, porque vivir con hambre, vivir sin agua, vivir sin transporte, vivir sin acceso a la medicina. Me tocó ver mamás que tenían a sus hijos muriéndose en sus brazos por una fiebre y no había ni a dónde ir ni cómo ir. Entonces creo que no creo que necesiten justificarse ustedes, pero si algo hubiera que las justificara, pues son esas situaciones. Entonces, pues todo mi respeto y admiración para todo el esfuerzo y todas esas cosas tan terribles que tuvieron que pasar. Y me admira, por ejemplo, de Yolanda, que a pesar de eso ya se la regresan, pasa por situaciones horribles y todavía tiene que volver y lo hace, porque parte de su vida ya está allá. Igual a Tsiri, bueno, pues es estar entre dos mundos realmente. Y es una vida que no tiene, no encuentro la palabra, pero es esa estabilidad que tenemos, bueno, las que estamos aquí, que tenemos a toda nuestra familia aquí, o los que están allá, que tienen a toda su familia allá, que hablan el mismo idioma con sus hijos, que hay la comunicación constante, que hay la cultura, la misma cultura, el cómo tienen que estar viviendo toda su vida así, por todo eso que va rompiendo la cohesión familiar, aunque terminen estando juntos. Entonces, las admiro mucho, la verdad. Gracias. Ok, ¿alguien más que lo diga sin alguna pregunta, alguna reflexión? Quizás ahorita podríamos hacer preguntas y al final una reflexión, no sé. Sí, la idea es que Atsi y Yolanda puedan cerrar con 10 minutos Ajá, respondiendo a todas estas intervenciones, a todas estas preguntas que han hecho las compañeras. ok. Entonces, Atsi, si te parece que vaya primero Yolanda, ¿ok? Antes de Sí. decirle así que yo estoy muy de acuerdo con su estrategia educativa que ella ha planteado. Ujú, ok, Ujú. gracias. Adelante, Yolanda. Sí, estoy tratando ah, de organizar mi cabeza, escuchando todo. Muchas gracias porque, bueno, sus palabras y el saber que contamos con ustedes y con muchas mujeres más en México, pues me hace sentir que, exacto, que no estoy sola, que no están solas las mujeres que se quedaron de mi grupo en Tijuana y en otras partes de México. Y bueno, contestando un poquito, ¿por qué migramos? ¿Por qué migré? Yo migré hacia grandes rasgos por un esposo que aunque litigaba porque estaba estudiando leyes, ah, se volvió flojo, se volvió mujeriego, muy guapo, muy apuesto, pero me quebró mi corazón. Se me desaparecía por días, a veces por semanas, y yo tenía que salir a buscar el sustento con un niño, con un bebé. Entonces, para mí era muy difícil porque en la Ciudad de México, donde vivía, donde nacieron mis hijos, yo soy de Guerrero, de Tasco, se me hacía muy difícil no contar con una red de apoyo y tener que llevar a mi hijo a la guardería, ir a trabajar por un poquito de dinero, regresar solo para tener para la leche, el jamón y todo. Entonces, cuando yo pienso, después de que me casé, conocí el hambre,
porque en mi casa, si no hubo riqueza, siempre hubo abundancia de comida. Entonces pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando puedo migrar, puedo ir a Estados Unidos, puedo ir a Disneylandia, porque en mi mente, para mí era todo color de rosa en este lugar. Y cuando llego, sí, me maravilla el país, limpio, casi perfecto, pero cuando yo empiezo a ver todos los obstáculos para encontrar un trabajo, es cuando me topo con que no era Disneylandia, eran los campos de cultivo para muchas personas. Afortunadamente a mí me tocó ser gerente de unas tiendas después de un tiempo de hacer burritos y trabajar como cajera, mesera. Y bueno, cuando a mí me deportan y yo llego a México, ¿cómo me organizo? Todo empezó por un 1 de mayo, donde me fui a la línea de San Isidro con un cartel que en inglés decía, ¿has visto a mis hijos? Era como un llamado para que la gente me volteara a ver. Era para ir a festejar el Día del Trabajo, pero yo iba con mi onda de mi desesperación, de que dónde estaban mis hijos, porque yo no tenía un contacto con ellos. Entonces, en inglés decía, Have you seen my kids? Y la gente volteaba a ver el cartel y yo empecé a hablar con la gente que estaba en la línea y a decirles que por favor llamaran a los congresistas, que se fijaran por quién iban a votar. Yo salí en el tiempo del mandato de Barack Obama, donde hubo millones de mujeres y de mexicanos deportados. Entonces la gente me volteaba a ver, como era Día del Trabajo y siempre hay prensa en la garita de San Isidro. Yo empecé a hablar en mi emoción, les decía, les pedía, les rogaba, y cuando volteó había muchos micrófonos detrás de mí y yo pensé que yo había hecho algo muy malo, porque yo iba con mi mentalidad de la migración, de estar viendo a los agentes de migración enfrente de mí. Se me pararon enfrente, yo seguía hablando. Entonces yo no sabía que me estaban grabando también de aquel lado. Me preguntan quién soy, les digo, salen las noticias aquí en San Diego, en la Ciudad de México, y es así como empiezo a hablar y me doy cuenta que los medios de comunicación eran muy importantes y que nos ayudaron en casi la mitad del trabajo que hemos tenido que hacer. Me manda un mensaje Gretchen de Imumi, y ella me dice, estoy en Tijuana, te quiero conocer. Voy, me invita a cenar, voy, platico con ella y empiezo a interactuar con Imumi. Empezamos a trabajar juntas, después conozco a Semillas, después conozco a las mujeres del Bajío, a muchas organizaciones. Y es así como empezamos a interactuar, a ayudarnos. Terminamos una vez en la Cámara, en el Congreso, hablando con el cónsul, con gente que pensábamos que podía influir para ayudarnos, pero siempre nos íbamos topando con pared y con pared y con pared y con pared, y nos iban como obstaculizando nuestro trabajo. Es así como interactuamos con más organizaciones y pues bueno, ¿cómo y por qué regresé? Regreso porque mi vida ya estaba aquí. Mis hijos estaban aquí. Yo aprendí a ser mamá cibernética. Yo acompañaba a mi hija a la tienda por medio de una cámara de teléfono. Ella me enseñaba qué tenía que comprar en la tienda. Yo la acompañaba a su trabajo. Yo cocinaba con ella por medio de una pantalla de un teléfono. Aprendí a ser mamá a larga distancia, y ese tiempo que se fue, jamás lo voy a volver a recuperar, pero también tengo que responsabilizarme de mis propios actos, porque yo vine acá, a mí no me invitaron a venir, yo vine porque yo quise venir. Mucha gente me dice si yo no tengo coraje, si yo no tengo un resentimiento. No, no lo tengo, porque este país le dio a mis hijos la oportunidad de tener una vida diferente a la mía, de ser personas productivas. El tiempo en el que yo no estuve, no se volvieron drogadictos, no se volvieron delincuentes, trabajaron, tuvieron sus familias, y por esa razón regresé. Estoy aquí legalmente con una residencia y pues bueno, la otra pregunta que se me quedó muy en mi mente es que dijeron, ¿qué podemos hacer desde allá?
a mí se me viene a la mente mucho buscar esos apoyos financieros de diferentes organizaciones para crear colectivos, para crear trabajos para las mujeres, especialmente en las comunidades más lejanas, porque acá me di cuenta que no había casi personas como de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Aguascalientes, de Cancún, de Yucatán. Había gente de comunidades, de rancherías, de lugares muy lejanos que a veces ni español hablaban. Entonces imagínate, no hablaban español, no hablaban inglés. Para ellos fue más difícil que para la gente que sí podíamos comunicarnos perfectamente en español con otras personas y que tuvimos que aprender a hablar inglés y hablar un inglés con un acento que cuando te oyen hablar en inglés, te dicen, no, yo también hablo español, porque uno tiene el acento tan marcado que parece como que te ponen un sello, ¿no? Mexicano. Pum. Entonces, a mí se me ocurre mucho crear fuentes de trabajo, hacer esa conciencia. No vienen a Disneylandia, vienen a fregarse, vienen a trabajar y a separarse de sus hijos. Yo afortunadamente pude traer a mis hijos después de 6 meses con una visa de turista. Yo pensé, si ellos no pueden venir legalmente, yo me regreso y me quedo con ellos definitivamente. Entonces hay que hacer mucha conciencia de que venir aquí no es venir a recoger el dinero con palas, es como dijo la compañera, trabajar duro, muy duro, a salir adelante y en ocasiones tener que perder hasta los hijos para poder salir y despertar de ese sueño americano que en realidad ya no existe, ya desapareció. Muchas gracias, Yolanda. Te agradezco muchísimo que nos des estas respuestas. Vamos con Atsi. Si tienes algunas respuestas para las preguntas que hicieron las compañeras. Adelante. No te escuchamos porque estás muteada. Bien bien complicado dar respuestas, pero pues siguiendo con lo que dijo Yolanda, y con lo que comentaron, fíjense que yo, como les decía, yo he sido migrante desde muy pequeña y yo desde niña vivía en Chiapas, por ejemplo, ¿no? He sido migrante interna y yo creo que los grandes problemas de migración vienen de México, ¿no? Hay muchos problemas en México, mucho maltrato a las personas migrantes en México. Y hace rato preguntaban qué podemos hacer. Yo creo que desde mi perspectiva muy personal, ya se están haciendo algunas cosas en México para frenar la migración. Lo que dice Yolanda es importante, ¿no? Las condiciones de migración hacia Estados Unidos son muy duras, ¿no? La política migratoria que se está implementando, bueno, la política económica que se está implementando en Estados Unidos es terrible, ¿no? Y hacia todo, en general, y está pegando mucho hacia las personas migrantes, a las personas hispanas. Yo tengo amigos con los que he estado platicando, me estoy cotorreando con un amigo hace unos meses y le dije, oye, que dicen que está muy fuerte la economía, ¿no? Y me dice, pues más o menos, ¿no? Le digo que está subiendo el precio de los huevos, me dice, pues más o menos, ¿no? Y a la semana hablo y le digo, ¿cómo está el precio del huevo? Pues sí subió un poco, pero todavía es pagable, ¿no? Y hace una semana hablé, le dije, ¿qué tal? Sí les están poniendo, sí ya se sienten los huevos, ¿no? Me dice, sí, ya se sienten los huevos, ¿no? O sea, ¿no? Se sienten los huevos, ¿no? Y bromeando porque está cada vez más difícil, ¿no? Entonces, como dice Yolanda, no creo que hacia allá se vea, y yo creo que en México debemos de trabajar justamente para que México sea un lugar en donde no tengamos que emigrar, ¿no? Yo creo que deberíamos de hacer un país más firme, ¿no? Con mejor economía, deberíamos
de buscar mejores condiciones. Obviamente esto es súper difícil, ¿no? No es cualquier cosa, pero yo creo que ya se están haciendo cosas y hablar también, ¿no? De estas problemáticas, buscar, no sé, apoyos, pensar en que la gente también apoyar a las personas que migran, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Puebla, que es una ciudad muy, muy elitista, ¿no? Aquí hay muchísimas personas que se creen de la high, ¿no? Y entonces hay personas migrantes que están de paso de Sudamérica, de Centroamérica, y que están de paso y que están pidiendo en las esquinas apoyo. Es muy fácil escuchar a otras personas decir, estos ni siquiera han de ser de Centroamérica, ¿no? Son de aquí de México que están haciendo como el acento, ¿no? Y esa es su justificación para no apoyarles, para no darles un peso, una comida, algo, ¿no? Un apoyo, y es su manera de decir, estos ni siquiera son migrantes. Eso, ¿no? A veces ni siquiera, o sea, buscamos formas de no apoyar a la gente que migra, de evaluar su discurso, de no creerles, etcétera. Entonces yo creo que cambiar el discurso de la gente, o sea, acercarnos a la gente que lo necesita, no sé, hay muchas formas. Aquí en Puebla también hay un proyecto de una fundación que se llama Juconi, que está trabajando para buscar casas no sé cómo le llama, casas de acogida, les llama, casa de acogida para niñas y niños migrantes que han sido separadas de su familia, de estas personas que vienen migrando de Centroamérica y Sudamérica y se han quedado solas, ¿no? Estas niñas y niños. Y bueno, una manera es ayudar, ¿no? A que se sepa más de este programa, ¿no? De alguna manera hay que hablar de estos temas, hay que hablar del tema de la migración, hay que hablar de otra manera, hay que, no sé, y en el caso de las familias migrantes, de los niños y niñas que están aquí, de todas estas familias, de esas mujeres, madres mexicanas que están allá, pues cuántas personas no conocemos, ¿no? Que sabemos que allá están sus mamás, que allá hicieron su vida, que incluso se volvieron a casar, que pues no las juzguemos, ¿no? Que entendamos, que apoyemos, que que nos informemos. Creo que hay que buscar desde las trincheras de cada una de nosotras, de las que estamos ahorita escuchando, informarnos y buscar mecanismos, medios de seguir haciendo estos foros, por ejemplo, de seguir viendo cuál es la manera en la que cada una de nosotras podemos aportar un poco, porque hay muchas maneras de hacer cosas, pero a veces no lo hacemos, a veces no nos informamos, a veces no entendemos qué es lo que está pasando. A veces no nos quedamos nada más con la primera impresión. Entonces, yo creo que podemos buscar más información. Creo que esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Atsi. Rosy, me gustaría cerrar un poquito con los comentarios de las compañeras, ¿me permites? Sí, adelante. A mí me parece que efectivamente no tenemos en México y tampoco en Estados Unidos una política pública para la migración de madres migrantes. No lo existe. Y sobre todo porque se entiende en Estados Unidos que están entrando de manera que no tienen papeles, ¿no? Y como no tienen papeles, entonces ya las catalogan como las criminalizan. Entonces esto
lo que da pie es a que exista el maltrato y exista la violencia contra ellas. Y aquí México es el que tendría que protestar por los maltratos que sufren las mujeres en todo este trayecto, pero también nosotros como países, como país, México también como país, no repetir ese maltrato con las mujeres migrantes que van en trayecto hacia Estados Unidos o que logran pasar de sus países de Centroamérica hacia México. Y a mí me gusta mucho la idea que decía María Elena de que estableciéramos un sistema de cuidados para las madres migrantes. Esto no se ha hablado, apenas se está hablando aquí en Ciudad de México, no se ha hablado para todo el país. Y pienso que esa puede ser una política importante para impulsarla en todo el país, y no solo para las madres migrantes, sino para todas las mujeres que requieren tener este sistema de cuidados. Porque efectivamente son invisibilizadas. No hay un padrón de mujeres migrantes. Hay un padrón, sí, de hombres y mujeres que regresan de Estados Unidos, que son deportados. Ese es el padrón que tiene el gobierno. Pero este padrón, en su mayoría son hombres. No está la definición de si son madres o no son madres. Simplemente los catalogan como hombres o mujeres. Entonces ahí nos falta mucho la política de género para que podamos realmente decir que nuestro gobierno está viendo este fenómeno. No lo está viendo. Este fenómeno todavía no se está viendo. Y es un fenómeno que ha impactado a muchas mujeres y que sigue impactándolas porque no es que terminaron las prácticas, como dice Yolanda. Todo lo que le pasó a Yolanda seguramente les está pasando a muchas mujeres todavía. Y esto no termina. Esto no termina ahí. Entonces, sí pienso que podemos, desde nuestras organizaciones, pedir un sistema de cuidados para las madres migrantes, quienes sean, de donde sean, en el lugar que sean, porque todas tienen derecho a acceder a sus derechos humanos. Entonces, yo terminaría con eso, yo cerraría esta parte con eso, y me parece que ha sido muy bueno este conversatorio, y agradezco muchísimo a Yolanda y a Atsi que hayan aceptado conversar aquí con nosotras sobre este tema, que sin duda no solamente a ellas les causa todavía que se les quiebre la voz, que les cause este, este gran sentimiento de tristeza, de frustración, eh, sino que a todas nosotras nos deja también con este pendiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. No sé si Rosy quiera cerrar con algo, si alguien más quiera cerrar con algo. Bueno, desde el núcleo de Mujeres Conciencia del Partido Comunista, agradecerles a las dos compañeras que nos hicieron favor pues de abrir el corazón, porque es eso, ¿no? Abrir el corazón, compartirnos esto, compartirnos su vida, sus experiencias, que como bien lo decía Dolores, no es nada sencillo. Y yo creo que esto tiene todo el valor del mundo, ¿no? Poder abrir esa parte y decir, así están las cosas, porque lo estamos oyendo de dos mujeres que lo vivieron. No lo estamos escuchando del gobierno, de esas políticas, de esas campañas que hacen sobre migración. No, lo estamos escuchando de viva voz. Entonces, pues yo cerraría con eso, agradeciéndoles. Y bueno, Dolores, agradecerte a ti también. Excelente tu participación. El contexto con el que abres me parece que le dio un cuerpo diferente y una proyección diferente también a este conversatorio. Muchas gracias. Y gracias a todas las compañeras y a quienes nos hicieron favor de acompañarnos.